una emergencia, así que he llegado un poco tarde, pero bueno, comenzaremos entonces. Entonces hoy vamos a hablar de corazón pulmonar crónico. Y enseguida voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, ya tenemos aquí todo. Muy bien. Comencemos entonces con el corazón pulmonar crónico. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se define el corazón pulmonar crónico? Como crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho secundario a una hipertensión de la arteria pulmonar, ¿no? Y esto es secundario a enfermedad respiratoria crónica, enfermedad crónica del tórax o la circulación pulmonar. Aquí tenemos que descartar obligatoriamente enfermedades del lado izquierdo del corazón, como por ejemplo la cardiopatía reumática crónica, hipertensión arterial isquémica, enfermedades de la válvula aórtica, por ejemplo. Hay que descartar también cardiopatías congénitas, no entran dentro de la categoría de corazón crónica las cardiopatías congénitas, sean cianógenas o arcianógenas. Y la hipertensión arterial pulmonar primaria, que esta no es frecuente en nuestro medio, ¿no? Sí, las del lado izquierdo, la cardiopatía reumática crónica y las congénitas, ¿no? Entonces es una cardiopatía derecha debido a enfermedad respiratoria crónica, ¿de acuerdo? Obstructiva o restrictiva. Y en esta obstructivas también, y restrictivas también entran las enfermedades crónicas del tórax y además de la circulación pulmonar. Entonces acá tenemos que la hipertensión arterial pulmonar produce alteraciones por lesiones del parénquima pulmonar, el estímulo ventilatorio centro-respiratorio menos frecuentemente, la pared torácica y la circulación pulmonar. Entonces, dentro de las alteraciones del parénquima pulmonar están evidentemente todas aquellas bronconeumopatías obstructivas o restrictivas crónicas, ¿no? Y de la pared torácica están montones de alteraciones que van de cifoescoliosis marcada, toracopatías como pectus excavatum pronunciado, que limiten la expansión pulmonar. ¿De acuerdo? Es poco frecuente y la circulación pulmonar generalmente se refiere a tromboembolia pulmonar iterativa, ¿no? Crónica también. Bien, entonces acá vemos las etiologías propias. Aquí está entonces la alteraciones del parénquima pulmonar, ¿no? Lo que hemos dicho, una broncopulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, neumopatías restrictivas en nuestro medio, frecuentemente la tuberculosis. Alteraciones de la pared torácica, cifoescoliosis o de la mecánica respiratoria, ¿no? Estimulación ventilatoria inadecuada del centro respiratorio, más frecuentemente el síndrome de Pickwick, que es una obesidad mórbida, ¿no? Y la hipoxia crónica de altura o la maldición de Ondina, que es muy rara. O alteraciones de circulación pulmonar, embolias múltiples, la más frecuente, eritrocitos, polistemia vera, arteritis pulmonar como el lupus eritematoso isquémico, la artritis reumática, y esta es menos frecuente, ¿no? Desde la anemia drepanocítica, trastorno venoclusivo pulmonar y la esquistosomiasis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Tanto alteración del parénquima pulmonar, de la circulación pulmonar, de la pared torácica o del estímulo ventilatorio del centro respiratorio, que producen básicamente los cuatro producen hipoxia. Ante la hipoxia, ¿qué va a ocasionar? Tiene que haber una vasoconstricción pulmonar, ¿no? Que provoque aumento de resistencia vascular pulmonar, pero la vasoconstricción mediada por generalmente adrenérgicos es aguda. Para que se mantenga, porque la hipoxia es crónica, para que se mantenga este aumento de resistencia vascular pulmonar en el tiempo,
van a ser necesarios cambios histológicos vasculares de la pared de la arteria pulmonar que vamos a ver luego. Entonces, esta hipoxia ocasiona esto, aumento de resistencia vascular pulmonar por vasoconstricción pulmonar, ¿no? Para tratar de optimizar la ventilación pulmonar y que no vaya la oxigenación hacia lugares pobremente estimulados. Pero como este no es un problema de una ventilación insuficiente en general a nivel a nivel de los alvéolos pulmonares, sino a nivel de la mecánica pulmonar, entonces esto es insuficiente y provoca más bien hipertensión arterial pulmonar. ¿De acuerdo? Ese es el punto fundamental, el evento fisiopatológico clave que va a desencadenar la hipoxia crónica, ¿no? Entonces esto provoca obviamente mayor trabajo ventricular derecho, lo que va a ocasionar hipertrofia del ventrículo derecho, y con el tiempo el ventrículo derecho no va a poder mantener esa hipertrofia porque el ventrículo derecho no está acostumbrado a mantener presiones altas, entonces se va a dilatar y va a fallar el ventrículo derecho y va a ocasionar también, ambos van a ocasionar crecimiento de aurícula derecha, y luego cuando falle el ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha. Este es lo que provoca el cor pulmonar crónico, ¿no? Y esto obviamente, la dilatación ventricular derecha también provoca desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda, porque sobrepasa la presión diastólica del ventrículo izquierdo, el derecho, y produce mal llenado el ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto puede provocar bajo gasto cardíaco y puede alterar completamente. Entonces, aquí está anatomía patológica, un ventrículo derecho bien dilatado. Aquí es el ventrículo derecho que se dilata y está el ventrículo izquierdo. Y esos son los cambios histológicos en los vasos pulmonares. Hay engrosamiento del íntima. Es una arteria normal y es una arteria con cambios pulmonares, ¿no? Engrosamiento del íntima, entonces, proliferación del tejido conectivo periférico, hiperplasia fibromuscular también acá adentro, hipertrofia de la media y trombosis intraluminal, ¿no? Finalmente. Entonces, los síntomas van a ser disnea, cianosis, evidentemente, puede haber también palpitación, es un dolor torácico atípico o de la enfermedad de base, ¿no? Colagenopatías, enfermedad broncopulmonar crónica, etc. Aquí está entonces la disnea, el paciente muy cianótico, paciente con dolor torácico, ¿no? Y pacientes obesos, ¿no? Pacientes obesos que pueden también llevar, como he dicho, al síndrome de Pickwick, que produce cor pulmonar crónico cuando es una obesidad mórbida, ¿no? Signos, los de la enfermedad de base, ¿no? Cianosis con hipocratismo digital, que es esto, miren. Las uñas en vidrio de reloj y dedos en paillo de tambor, llama también. Aquí están las uñas en vidrio de reloj, miren. Nuestras uñas normalmente son convexas transversalmente, no longitudinalmente, como en este caso. Este paciente que tiene las uñas longitudinalmente convexas, como en este caso, esto es las uñas en vidrio de reloj, ¿de acuerdo? También hay un latido pastén izquierdo bajo como demostración palpatoria del crecimiento ventricular derecho, aumento del segundo tono del componente pulmonar del segundo ruido, eventualmente puede estar este segundo ruido desdoblado, o soplos de insuficiencia tricuspideo-pulmonar, ¿no? Por dilatación de los anillos tricuspideo-pulmonar por el crecimiento ventricular derecho. Y también datos de insuficiencia cardíaca cuando el ventrículo derecho ya se ha vencido, ¿no? Esto implica edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia o inclusive derrame pericárdico pleural. Aquí está entonces el soplo de la insuficiencia tricuspidea, el soplo holosistólico, aquí está, entre el primer y segundo ruido, el desdoblamiento del segundo ruido y reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido. Aquí está la insuficiencia pulmonar, ¿no? Que no es, en este caso es holoestólica la insuficiencia tricuspidea, la insuficiencia pulmonar es proto, meso o protodiastólica solamente, ¿no? Entre el segundo ruido y el primer ruido. Aquí está una ingurgitación yugular significativa, edema de miembros inferiores y el paciente con ascitis inclusive.
Exámenes complementarios hay que pedir siempre un hemograma y siempre va a haber eritrocitosis tratando de compensar la hipoxia, ¿no?, crónica. Radiografía de tórax, infaltable, electrocardiografía, ecocardiografía también. Y otros según la etiología, ¿no? Pero generalmente, si sospechamos de tromboembolia pulmonar crónica, habrá que pedir una gamografía pulmonar. A veces cateterismo cardíaco, pruebas de función respiratoria es infaltable en un paciente que sospechamos de bronconeumopatía crónica, una espirometría, ¿no? Y otros según la etiología, ¿no?, que puede ser tomografía, resonancia pulmonar, etc. La radiografía de Torres generalmente nos muestra cardiomegalia con crecimiento auricular derecho, como en este caso, crecimiento ventricular derecho con punta hacia arriba, ¿de acuerdo? Y la pulmonar convexa. Y obviamente lesiones pulmonares, ¿no?, como en este caso secuelas de tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Principalmente en el lado derecho. Un paciente que ha sido inclusive neumonectomizado el lado derecho, neumonectomía superior, y fibrosis en el lóbulo medio e inferior, con cardiomegalia y pulmonar convexa, secuelas de tuberculosis en este caso. Y en este caso, más bien, los pulmones están hiperinsulados. Este es un EPOC por una enfisema pulmonar, paciente fumador crónico en este caso. El electrocardiograma nos muestra lo primero, desvío de eje a la derecha, aquí está de 1 negativo. Rotación horaria del corazón, que implica también esta S persistente hasta B6. Aquí está la S persistente en B5, B6. Miren, S persistente que no debe haber esto. R puro predominante en B1 y B2. ¿No? También puede ser un dato el bloqueo completo de rama derecha de las de His, que nos indiquen que presente en el cuerpo crónico. La P pulmonar, aquí no se ve tan clara, les voy a mostrar imágenes de eso en D2, D3 y A. Y arritmias auriculares, ¿no? Generalmente fibrilación auricular, flater auricular. Aquí está un eje derecho, miren. B1 negativo, ABF isodifásico, el extra en más o menos 180 grados. Hiere bien alta en B1 y B2 con S persistente B5, B6, ¿no? Crecimiento ventricular derecho. Aquí está otro. Eje derecho, B1 negativo, ABF positivo, el extra en más 150 grados. R alta en B1 y B2 y S persistente hasta B5 y B6. Crecimiento ventricular derecho. Es un bloqueo de rama derecha de las de His, miren, QRS ancho, mellado y con R predominante en B1. Bloqueo completo de rama derecha de las de His. Bien, la ecocardiografía nos permite medir dimensiones y función de las cavidades derechas, la insuficiencia tricuspidea, en base a la insuficiencia tricuspidea calcular la presión de la arteria pulmonar y descartar otras patologías como las izquierdas, como hemos dicho antes, y las cardiopatías congénitas, ¿no? Aquí está en su ecocardiograma, es una apical 4 cámaras que se llama, ventrículo izquierdo derecho, aurícula izquierda derecha, válvula mitral y tricuspide. Normalmente el ventrículo derecho es pequeñito y es solo un triangulito que se apoya en el ventrículo izquierdo. Acá no, el ventrículo derecho está muy grande y es más ancho y más largo que el ventrículo izquierdo, entonces está dilatado. Y la aurícula derecha igual, supera el tamaño de la aurícula izquierda, da un crecimiento de aurícula y ventrículo derecho acá. Es otra imagen, ventrículo derecho, todo esto, ventrículo izquierdo es esto, es una imagen transversal de esta perpendicular a esta. Y se ve el ventrículo izquierdo comprimido, en este caso, por el ventrículo grande, el ventrículo derecho está acá. Aquí está la arteria pulmonar dilatada. Es la aorta y es la arteria pulmonar, rama derecha y rama izquierda, muy dilatada por la hipertensión arterial pulmonar. Aquí hay otro gran crecimiento del ventrículo y aurícula derecha, desplazando al ventrículo y al aurícula izquierda. Y aquí hay además un derrame pleural, es un derrame pleural, y algo de derrame pericárdico aquí abajo. Lo mismo, ventrículo derecho enorme, ventrículo izquierdo comprimido por el derecho. Y aquí está la insuficiencia tricuspidea, el soplo de insuficiencia tricuspidea, que es el flujito que va hacia abajo. Ahí. Otro flujo mayor de insuficiencia tricuspidea, miren este flujo que ven acá abajo. Ese. Ahí está el flujo de insuficiencia tricuspidea más clarito, haciendo un zoom a esto. Este flujo de insuficiencia tricuspidea.
y se calcula la presión pulmonar en ese flujo de insuficiencia tricuspide. Hay una serie de cálculos que no vamos a aplicar ahora, pero que básicamente nos permite hacer cálculos con el ecocardiograma. Y aquí nos permite medir una presión de arteria pulmonar de 99 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es severo, más de 70 es severo. La tomografía axial computarizada nos permite ver también crecimiento de cavidades y ver la lesión pulmonar que se presenta, ¿no? Entre el diagnóstico diferencial hay que hacer con otras enfermedades que produzcan hipertensión pulmonar, como cardiopatías del lado izquierdo del corazón, la cardiopatía reumática crónica en nuestro medio, pericarditis constrictivo, cardiopatías congénitas, como hemos dicho, cianógenas o acianógenas. Descartar hipertensión pulmonar primaria, que es por vasoconstricción idiopática de las arterias pulmonares, pero que en nuestro medio no es frecuente, y otras más raras, ¿no? Como estas otras. Complicaciones, generalmente el paciente con cor pulmonar crónico, como hemos dicho, que es una hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho no está acostumbrado a aguantar presiones elevadas, entonces rápidamente se dilata y falla y lleva a la insuficiencia cardíaca o a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Por daño pulmonar severo, que puede llevar a la falla multiorgánica, fallecimiento del paciente. También puede producir arritmias, mayormente auriculares, fibrilación auricular, aleteo auricular por dilatación auricular derecha. Y el paciente está hipóxico en forma crónica, entonces puede producir encefalopatía hipóxica, ¿no? La hipoxia complicar el cerebro y el paciente encontrarse desorientado, confuso por la hipoxia severa, la poca cantidad de sangre que llega al cerebro. Aquí está una fibrilación auricular típica con la más arrítmica de las arritmias, que es la fibrilación auricular, ¿no? Aquí no hay onda P, sino hay ondas F minúscula de fibrilación, que son estas onditas muy pequeñitas que se repiten en todo largo del trazo. Y el aleteo auricular, ¿no? Otra arritmia frecuente en el corpus crónico. Aquí están las ondas en dientes de sierra, famosas ondas en dientes de sierra. El tratamiento puede ser médico quirúrgico, mayormente es médico, ¿no? Y en el tratamiento médico, pues, hay que hacer tratamiento de la causa del cor pulmonar cuando fuese posible. Aquí hay que hacer todo para que la enfermedad pulmonar se compense. Por ejemplo, se puede intentar dar, por ejemplo, el paciente, si es tabáquico, dejar de fumarlo primero, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad, una bronquitis crónica, por ejemplo, hay que tratar las recidivas, hay que usar broncohilatadores, si es enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, hay que usar broncohilatadores, y esto nos va a dar la respuesta si responde o no responde broncohilatadores, la espirometría, ¿no? Si responde, pues mejoran los valores de la espirometría con broncohilator, se debe dar broncohilator en forma crónica, igual para el asma bronquial. Hay fibrosis pulmonares que responden al corticoide, eso lo tiene que valorar muy bien el neumólogo y se amerita darlos, ¿no? Y hay pacientes que no mejoran con nada, es solamente oxígeno, o inclusive los pacientes que tienen una severa hipoxia, que va a ser peor en la altura, entonces inclusive mandarles al llano, ¿no? Que no va a mejorar obviamente el problema broncopulmonar crónico, si este es ya severo, pero sí va a minorar las consecuencias porque a nivel de valles llanos hay mayor presión barométrica de oxígeno, va a poder respirar un poco mejor este paciente. También hay que hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y aquí, por ejemplo, en esto se hace el tratamiento con diuréticos con mucha cautela, ¿no? Porque excesiva diuresis puede disminuir el gasto cardíaco, así que deben iniciarse lentamente. Y según respuesta, ir retirando, bajando la dosis. Flebotomía generalmente se da en pacientes estables con hematocrito más de 60%, porque esto provoca un aumento de la viscosidad de la sangre y puede provocar inclusive enlentecimiento de la circulación de la sangre y más hipoxia a nivel periférico, especialmente a nivel cerebral. El oxígeno, si bien parecería que es lo mejor, pero hay que tener mucho cuidado. No hay que dar a altos flujos, sino a bajos flujos, por ejemplo, a 2 litros por minuto. ¿Por qué? Porque 3 para arriba pueden producir, en aquellos pacientes que retienen CO2, puede producir más bien una retención severa de CO2. Entonces el paciente, primero que va a tener una retención exagerada de CO2 y con eso se va a tornar muy confuso, ¿no?
Y el oxígeno, además, el paciente con retención de CO2 se va a volver dependiente del oxígeno, no conviene eso. El oxígeno a dosis bajas retarda la producción de insuficiencia cardíaca. Vasodilatadores no está muy bien definido en cor pulmonar crónico porque aquí el problema es bronco-pulmonar, es mecánico, ¿no ve? Pulmones no respiran bien. Entonces, los vasodilatadores solamente están probados en la hipertensión pulmonar primaria, no en la secundaria, no en el cor pulmonar crónico, que es lo que más frecuente tenemos en la altura. Digitálicos no se da solo en arritmias supraventriculares, especialmente en la fibrilación y el aleteo auricular. Y cuando hay insuficiencia ventricular izquierda asociada, pero si no hay insuficiencia ventricular izquierda y no hay arritmias, no es necesario dar digital en el cor pulmonar crónico. El tratamiento quirúrgico generalmente es de la enfermedad causal, ¿no? Pero se puede hacer, por ejemplo, tratamiento ortopédico de la caja torácica en los que tienen una severa complicación de la caja torácica, por ejemplo, los pectus excavatum, es lo único que se puede hacer. De la columna vertebral no hay buenos resultados, tratar la cifoescoliosis, por ejemplo. Y resecciones pleurales o pulmonares, los pacientes que tienen secuelas de tuberculosis severas. En casos seleccionados con hipertensión arterial pulmonar severa y deterioro de ambos ventrículos en estadio terminal, se debe hacer un trasplante pulmonar único o doble o trasplante cardiopulmonar. No sirve solamente trasplantar corazón si la lesión es pulmonar. Pero en nuestro medio no se hace este procedimiento, lamentablemente. Este es un tratamiento ortopédico de la caja torácica en un paciente con pectus excavatum. Miren. Si el pectus excavatum es muy complicado y está provocando hipertensión arterial pulmonar, si es muy marcado, se puede hacer con toracoscopía, miren. Se perfora ambos lados y se coloca una especie de sable, miren. Porque con el curso de los años el pectus se hace más profundo, se hace más excavatum. Entonces, si colocamos en una edad temprana a estos pacientes, podemos poner esta especie de sable y evita, miren cómo se va hundiendo más el pecho, entonces tiene mejor respuesta con los pacientes. Para terminar esta parte de la clase, pues aquí está un famoso que ha muerto con cor pulmonar crónico. Bien, esa es la primera parte de esta clase, ¿no? Que la pueden descargar de este blog, ¿no? Que ya hemos visto la anterior clase. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Porque nos falta la segunda parte de la clase, que es el cor pulmonar agudo. Normalmente se daba en dos clases estos dos temas, ¿no? Pero como se tienen que reducir de 3 a 2 semanas las rotaciones, pues hemos tenido que algunas clases las tienen que fusionar y esto hemos tenido que fusionar en el cor pulmonar, el agudo y el crónico, ¿de acuerdo? Entonces pasaremos al cor pulmonar agudo, ¿de acuerdo? Pasamos al cor pulmonar agudo, que es la tromboembolia pulmonar, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Acá, en realidad, ya la tromboembolia pulmonar ya se llama enfermedad tromboembólica venosa. Y esto engloba tanto al tromboembolismo pulmonar como a la trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la trombosis venosa profunda puede ocasionar tromboembolia pulmonar y el tratamiento de ambos es el mismo. Entonces, se habla de tromboembolia pulmonar con una obstrucción total o parcial de las arterias pulmonares, ¿no? Confirmadas radiológicamente y que ocasiona síntomas. Ahora, ¿cuándo se habla de obstrucción total? Se habla de TEP masivo también, cuando es más 50% de las arterias pulmonares que están obstruidas. O parcial subsegmentario lobar o segmentario, etcétera, cuando es menos de este 50% de arterias pulmonares obstruidas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una arteria pulmonar obstruida que ha ocasionado una embolia pulmonar, una tromboembolia pulmonar. ¿Listo? La epidemiología, ¿cuál es? Miren, la enfermedad tromboembólica venosa, que es TEP más en trombosis venosa profunda, afecta a 1 de 1000 personas al año. Pero probablemente esta incidencia sea mayor, ¿no? Porque muchos casos no son diagnosticados o pasan directamente con muy pocos síntomas. Y muchos no llegan a la tromboembolia pulmonar, o si llegan, este es muy severo y provoca la muerte de los pacientes.
Y es justamente eso lo que ocasiona la tasa de mortalidad por tromboembolia pulmonar es alta. Y la mayoría de los muertos ocurren antes que el diagnóstico puede ser confirmado y el tratamiento instaurado. Por eso muchos de estos casos no son diagnosticados como TEP. Aquí hay una casuística que les he mostrado en la anterior clase del viernes del Hospital Obrero y la Instituto Nacional del Torre, ¿no? La gestión 2018, tanto en consulta externa como en internación. Entonces, viene a ser la tromboembolia pulmonar 1.8%, ¿no? Aquí está. De todos los pacientes de 2.700 atendidos en ambos centros en todo este año. Entonces, como pueden ver, es baja la frecuencia, pero hemos dicho, probablemente sea subestimada, ¿no? La etiología, aquí es por lo que les decía que la tromboembolia pulmonar y la enfermedad de trombosis venosa profunda se asocian, porque 90-95% de los casos, el émbolo que ocasiona tromboembolia pulmonar proviene de una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, a menudo asintomática. Cuando una trombosis venosa pulmonar proximal no es tratada, y es el problema de las asintomáticas, ocurre TEP sintomático en 1/3 de los pacientes y el otro tercio tiene un TEP subclínico, es decir, muy poco visible, muy poco evidente, ¿no? Las otras venas, venas pélvicas, miembros superiores, cavidades derechas, son fuentes menos frecuentes de émbolos. Es lo que tenemos que recordar siempre. Trombosis venosa profunda en gran cantidad de casos va a llevar a la tromboembolia pulmonar. Parece haber un estado crónico heredado de hipercoagulabilidad de origen genético uniopoligénico, es decir, no cualquier persona hace tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, sino parece que hay una hipercoagulabilidad congénita. Bien, entonces la hipercoagulabilidad, que es congénita, como pueden ver, se asocia a varios elementos genéticos. Pero los factores genéticos, solo en 1/5% de los casos de TEP van a ser detectados adecuadamente. ¿De acuerdo? Ahora, ante TEP sin factores de riesgo o idiopáticos, hay que pensar en cáncer oculto, porque el cáncer oculto lleva también a hipercoagulabilidad, que es adquirida, no sin necesidad de que sea congénita, ¿de acuerdo? Y para esto hay que tomar en cuenta la famosa tríada de Birkhoff, ¿no? Factores implicados en la formación trombo. Porque estos pacientes que van a tener alteraciones congénitas del sistema de coagulación también van a tener que hacer una estasis vascular y una lesión de la íntima de los vasos para hacer trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Hay factores predisponentes, por ejemplo, de alto y otro de alto riesgo, vamos a ver primero, que es movilizaciones, inmovilizaciones prolongadas, como en fractura de miembros inferiores, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o fibrilación o aleteía auricular en los 3 meses previos al TEP, prótesis de cadera o rodilla, implantadas recientemente, trauma mayor, infarto de miocardio en los 3 meses previos, tromboembolismo venoso previo o lesión de médula espinal, es decir, aquellos que llevan a inmovilización prolongada del paciente. Factores de leve riesgo son reposo en cama más de 3 días, diabetes, hipertensión arterial, inmovilidad por viajes largos, sea aéreo o terrestre, ancianos, cirugía laparoscópica, ¿no? Como colestectomía, por ejemplo, obesidad, embarazo y varices, ¿no? Y factores de moderado riesgo, que son la mayoría, ¿no? Procedimientos de diferente causa, enfermedades autoinmunes, ¿no? Transfusiones sanguíneas y varios otros, miren, que son igual aquellos que provocan inmovilización, ¿no? Por eso lo mejor es movilizar rápidamente al paciente que esté internado y posquirúrgico también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo hay factores que protegen de la trombosis y hay factores que estimulan la trombosis. Factores que estimulan la trombosis, el daño vascular, estimulación de agregación plaquetaria, activación de coagulación, éstasis, una hipercoagulabilidad que hemos dicho generalmente es congénita, ¿no? Y hay factores que protegen de la trombosis, ¿no? Entonces, hay varios componentes fibrinolíticos y anticoagulantes en el cuerpo. Generalmente, nosotros que estamos sanos tenemos un equilibrio entre los factores que protegen de trombosis y los que estimulan la trombosis. Y esto, cuando hay el equilibrio, no hay enfermedad tromboembólica. En cambio, cuando hay un desequilibrio a favor de los factores que estimulan la trombosis, desde acá, hay una enfermedad tromboembólica, venosa periférica o tromboembolia pulmonar. Eso es básicamente la patología.
Y acá está, por ejemplo, ¿no? Lo principal en la tromboembolia pulmonar es que hay segmentos ventilados, ¿no? Pero miren, aquí está la opción, mal perfundidos. Y hay segmentos que son normales, que están bien ventilados y bien perfundidos. No tienen el problema, los que tienen problemas son estos, que tienen obstrucción arterial. Entonces, la obstrucción arterial pulmonar va a ocasionar alveolos, como pueden ver, sin perfusión. Y estos alveolos sin perfusión van a tener un mal intercambio gaseoso, ¿no? Y para evitar que haya ventilación sin intercambio gaseoso, va a haber broncoconstricción, ¿no? Para que estos alveolos no queden como un espacio muerto, ¿no ven? Y estos bronquios, estos alveolos también que no reciben ventilación ni buena circulación van a tener alteraciones en la síntesis del surfactante pulmonar. Y la broncoconstricción también va a ocasionar, y junto con la opción aumento de resistencia pulmonar, ¿no? Esto entonces, los alveolos sin perfusión aumenta el espacio muerto fisiológico, ¿no? Aire que no intercambia gases CO2 y oxígeno con la circulación pulmonar. Esta alteración de intercambio gaseoso va a llevar a hipoxemia, esta broncoconstricción, aumento de resistencia de vías aéreas. Esta alteración en la síntesis del surfactante pulmonar va a provocar atelectasias y el aumento de resistencia pulmonar, sobrecarga aguda del ventrículo derecho y dilatación y disfunción del ventrículo derecho, que es cor pulmonar crónico, cor pulmonar agudo, perdón. En forma aguda se va a sobrecargar el ventrículo derecho. Y depende también del grado de afectación de la circulación pulmonar, porque si es una arteria, digamos, pequeña, segmentaria, un segmento se va a producir la tromboembolia y va a ocasionar obviamente menos daño, y hasta puede pasar asintomático o poco sintomático, que un segmento grande, aquí una arteria principal obstruida, entonces va a provocar un infarto pulmonar grande, ¿no ve? Este va a tener más repercusión clínica y más de estabilización que este paciente. Entonces, la falla cardíaca derecha, hemos dicho por la opción vascular, aumenta la poscarga, dilata en forma aguda el ventrículo derecho, se desvía el septo, hay recesión pericárdica acá y falla derecha a la larga, ¿no? Todo es lo cual va a afectar el ventrículo izquierdo, va a caer el gasto cardíaco y va a provocar isquemia del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Por eso va a fallar el ventrículo derecho. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Hay que sospechar tromboembolia pulmonar ante un cuadro clínico compatible que vamos a escribirlo a continuación, la presencia de factores de riesgo que acabamos de ver y exámenes complementarios. Y las pruebas diagnósticas suelen en dos direcciones, ¿no? Demostración de oclusión de la red arterial pulmonar y detección de trombosis venosa profunda. Si detectamos trombosis venosa profunda, hay que irse al tratamiento, porque ya estamos con el mismo tratamiento, estamos tratando la tromboembolia pulmonar también. Clínica, los síntomas más frecuentes son disnea súbita en un 80% de los casos, o dolor periódico en 70%. Otros que son inespecíficos, puede ser tos en 43%, hemoptisis en 15% y diagnósticos mayormente es por infarto pulmonar, o presión torácica en 10%. Pero estos son los que más van a indicar que el paciente puede estar con TEP, ¿no? Principalmente la disnea súbita, ¿no? En presencia de factores de riesgo que hemos visto. Los signos son taquimia en 80%, 90% de los casos, taquicardia en 50% y broncoespasmo, auscultable en los pulmones como ronco y sibilancias, ¿no? Hipotensión de causa desconocida y síncope de causa desconocida, generalmente hay que pensar en TEP. Aquí hay un estudio PIOPET que ha sido clásico para tromboembolia pulmonar. Dice, un paciente con síntomas festivos de tromboembolia pulmonar tiene 26% de chance de tenerlo. Este paciente con probabilidad, con síntomas festivos, hay que hacerle exámenes complementarios. Aquí hay una estimación de probabilidad clínica en el sistema de Wells, ¿no? Donde miren síntomas, signos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Otro diagnóstico alternativo menos probable que nos dice casi es seguro TEP, 3 puntos, ¿no? Taquicardia, 1.5. Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas, 1.5. Episodio de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda previa, 1.5. Hemoptisis, 1 y cáncer, 1. Si sumamos y obtenemos menos 2 puntos, la probabilidad de TEP es baja, ¿no? 15%. Entonces la conducta es dímero D. Y nada más, ya vamos a ver la utilidad del dímero D.
Si es de 2 a 6 puntos es moderada probabilidad 30% y hay que confirmar esto con una tomografía o angiografía pulmonar. Y si es más de 6% es alta probabilidad, 60%, y aquí hay que hacer directamente el tratamiento. Comenzamos el tratamiento y podemos hacer otros métodos complementarios, pero ya iniciando el tratamiento. La radiografía de tórax puede ser normal, pero lo usual es que hay alteraciones, ¿no? Hay signos usuales como la elevación del diafragma, del lado afectado, atelectasia en el lado afectado, anomalías parenquimatosis y derrame pleural, ¿no? Y síntomas menos frecuentes son atelectasias laminares, el signo Westermarck, que vamos a ver que es oligoemia focal, ¿no? Los vasos pulmonares no se ven porque esos son los que están comprometidos, obstruidos, ¿no? La joroba de Hampton es una condición parenquimatosa triangular de base pleural y se asocia a tromboembolia pulmonar con infarto pulmonar y con frecuencia con derrame pleural leve. Aquí entonces el infarto pulmonar es una atelectasia grande también. Atelectasia laminar es esta, miren, así bien pequeñita, en lámina, como se llama. Es la joroba de Hampton, miren. Generalmente, como he dicho, cierto derrame pleural leve. Y el signo de Westermarck, la oligoemia arterial. Aquí hay un signo que es la arteria pulmonar derecha prominente en un paciente sugestivo de TEP, ese se llama el signo de Paya y nos indica tromboembolia pulmonar. Puede ser también ROSX normal, como en este caso, ¿no? Con paciente con pocos síntomas o que ha afectado un lugar bien delimitado, ¿no? Una embolia pulmonar pequeña. Por ejemplo. El electro, lo más común es que haya ataque sinusal, ¿no? Pero que puede ser de cualquier patología cardíaca. Y alteraciones inespecíficas de DST y la TEN, derivaciones anteriores, vamos a ver eso. O a veces signos de sobrecarga derecha, no eje derecha, bloqueo de rama derecha. Este signo que vamos a mostrar es una Q3T3 y la P pulmonale, ¿no? P alta y picudita. Aquí está un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha de presentación súbita. Este es bloqueo de rama derecha. Aquí hay un crecimiento derecho, pero hay una cosa muy interesante, miren. Miren, B1, B2, B3 y B4, cara anterior. Hay T negativa. ¿Ven? Esta T negativa nos habla de un compromiso de cavidad derecha en forma aguda. Y además aquí hay un signo interesante que les voy a mostrar. Esto, estoy aumentando este S1, D1 y D3. Miren, entonces, S en D1, este famoso signo es Q3T3, es S en D1, Q en D3 y T negativa en D3. Esto es el signo de Maginn-White, que se llama también S1Q3T3. Es un signo de tromboembolia pulmonar bien sensible. Laboratorio en infarto pulmonar, pues se puede dar algo inespecífico, como leucocitos con desvío a la izquierda, la gasometría puede mostrar hipoxemia, la PCO2 puede ser baja, puede ser normal o elevarse en TEP masivo, así que no es muy útil esto, la hipoxemia sí. Y el dímero D es un marcador de trombosis aguda, hemos dicho el TEP de baja probabilidad hay que pedir, porque tiene baja especificidad, ¿no? Pues también se eleva en el infarto del miocardio, neumonía, insuficiencia derecha, carcinoma, cirugía, inmovilización prolongada, etc. Pero ¿de qué nos sirve en el TEP de baja probabilidad? Para descartarlo, por si es menos de 500 nanogramos decilitro, el TEP está descartado. Si es elevado, pueden ser 20.000 causas, pero nos sirve, si es normal, nos descarta TEP, nada más. Pero solo en TEP de baja probabilidad. Gamma-radiografía de perfusión, ventilación. Se debe realizar lo más antes posible, mejor en las primeras 24 o 48 horas de presentado el cuadro clínico. Porque un estudio normal descarta TEP y hay que buscar otras causas. Primero se hace el estudio de perfusión. Si es normal, se combina con la gamografía de ventilación y así se determina la probabilidad de TEP por este estudio de gamografía. 2 o más defectos de perfusión segmentario con gamografía de ventilación normales, 90% de casos TEP. ¿Cómo es eso? Entonces aquí la perfusión está alterada, miren. Aquí hay una perfusión, aquí debían dibujarse los dos pulmones bien completitos. El lóbulo superior está aquí alterado. Igual que este, miren, esta parte. Toda esta parte está alterada. Es una alteración de perfusión con ventilación normal.
Este estudio PIOPET que les hemos dicho que la sensibilidad de esta gammagrafía de alta probabilidad es de 41% y su expresividad del 97% es diagnóstica, en otras palabras. La tomografía helicoidal contrastada es una alternativa a la angiografía cuando la gammagrafía que hemos visto no es diagnóstica, ¿no? La gammagrafía de ventilación presión no es diagnóstica. Sensibilidad alta, expresividad muy alta también. Así que es similar a la gammagrafía, ¿no? O mejor inclusive. Y esto identifica émbolos en árbol vascular pulmonar. Contraindicaciones, insuficiencia renal y alergia al contraste, porque hay que meter un contraste que se elimina por vía renal. Con tomografía normal y sospecha clínica alta hay que hacer una angiografía pulmonar, que es el gold estándar ya para tromboembolia pulmonar. Tomografía con haz de electrones de resonancia con gadolíneo también identifican émbolos en zonas proximales. La tomografía y la resonancia, entonces, ¿no? Aquí está la tomografía helicoidal contrastada. Mira, aquí está un trombo bien clarito. Y aquí hay otro trombo. Y aquí hay trombitos pequeñitos. Miren estos. Así nos permite ver la tomografía helicoidal. Angioresonancia magnética nos permite ver, y además con más facilidad porque se usa gadolíneo que no es nefrotóxico. Sin embargo, no hay en nuestro medio, por ejemplo, y resultados son similares a tomografía helicoidal. Así nos permite ver la circulación pulmonar. Permite evaluar la función ventricular, además. La angiografía pulmonar es el gold estándar. Esto nos dice si es TEP o no es TEP. Pero obviamente no se hace a todos los pacientes. Se les hace que tengan sospecha clínica alta cuando la gammagrafía o la tomografía helicoidal no sean diagnósticas. Y cuando la ecografía venosa y ecografía son normales, pero hay alta sospecha clínica, esa es la indicación fundamental. La clínica es la que nos indica, ¿no? Los exámenes no son normales, bueno, pues no son diagnósticas, se hace angiografía pulmonar. Sospecha clínica baja también puede utilizarse esta angiografía pulmonar, pero algunos de los exámenes indican probabilidad de TEP, ¿no? Eso. La interpretación, ¿no? Se observa la interacción brusca de un vaso con defectos de llenado, vaso en cola de rata, ¿no? Por organizaciones de retracción del coágulo. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Aquí está la circulación pulmonar y aquí está un trombo, miren, es sombrita negra. Igual acá se ha interrumpido la circulación, igual acá, arriba. La eco es baja sensibilidad para detectar TEP, pero útil en TEP masivo y en pacientes graves clínicamente, porque al paciente grave que está intubado, inclusive en terapia intensiva, no lo podemos llevar a que le hagan una angioresonancia o una tomografía, ¿no? Porque eso tiene que pasar por un túnel, ¿no? Y el paciente se puede morir si lo desconectamos de la máquina, no puede pasar con la máquina y todo eso. Entonces se hace una ecografía en los pacientes que no pueden movilizarse, la ecografía es portátil y va donde el paciente. Dilatación y función del ventrículo derecho implica una disfunción TEP masiva, ¿no? Visualizo trombos y efectivamente en la arteria pulmonar y ayuda en diagnóstico diferencial, ¿no? Nos permite diagnosticar otras causas como infarto de miocardio, taponamiento aórtico o disección aórtica. Aquí está, miren, estos son trombos en ventrículo derecho. Es ventrículo derecho y es la aorta. Ven trombos teniendo hacia la arteria pulmonar aquí arriba. Esto se llama trombo en tránsito, se llama esto. Y aquí está la arteria pulmonar dilatada. Bien, la ecografía venosa es importante para evaluar trombosis venosa profunda, ¿no? Y es muy confiable en pacientes sintomáticos ambulatorios en el que sospecha de trombosis venosa profunda. Aquí está un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda, ¿no? En asintomáticos y hospitalizados, darse detección de trombosis venosa profunda por eco es baja, ¿no? Por eso un ecodoppler normal no excluye TEP si hay alta sospecha clínica. La clínica, como siempre, la que nos orienta. Entonces, aquí es un algoritmo diagnóstico, ¿no? Sospecha clínica de TEP, pues hay que investigar la fuente de émbolo. Como la mayor parte es de miembros inferiores, se hace una ecografía Doppler de miembros inferiores. Antes hacía flebografía, ahora ya no, el ecodoppler es suficiente. Si es positiva, se hace tratamiento. Si es negativa, descarta. Y si hay sospecha de embolia pulmonar y el paciente está estable, pues se puede hacer gammagrafía pulmonar, ¿no? Si la probabilidad es baja, descártate. Si es normal la gamografía, descártate. Si la probabilidad es alta, se hace tratamiento.
Si es bajo, media, bueno, hay que hacer una tomografía helicoidal o arteriografía, ¿no? Si la arteriografía muestra obstrucción arterial, tratamiento. Si no, si es negativa, descártate. Y el ecocardiograma, ¿no? Si es negativo, bueno, hay que ver mayormente, se puede pedir taque helicoidal o arteriografía. Pero si es positivo, bueno, hay que hacer tratamiento. Y otro diagnóstico, descártate, no sé, otro diagnóstico de la enfermedad cardíaca, ¿no? El tratamiento, lo principal es el oxígeno acá. Principalmente pacientes que están saturando mal, menos del 90%. Se prefiere una cánula nasal y no máscara, ¿no? Si el paciente no tolera oxigenación invasiva, hay que utilizar ventilación mecánica. Pero hay que tener cuidado cuando lo están ventilando, dar anestésicos que pueden hipotensar al paciente. Y tampoco hay que dar con la presión positiva intratorácica, el PIP famoso, porque puede disminuir el retorno venoso y empeorar el gasto cardíaco por fallo del ventrículo derecho en pacientes con TEP de alto riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con PIP. El tratamiento primario es disolución del coágulo, ¿no? Trombólisis o embolectomía. Y esto se indica en pacientes de alto riesgo que están hemodinámicamente inestables con división ventricular derecho o que han elevado troponinas, porque la elevación de troponinas implica daño miocárdico por el TEP. Se puede dar anticoagulación o filtro vena cava inferior como prevención secundaria de un nuevo episodio, ¿no? En pacientes estables se da anticoagulación, que no tengan disfunción ventricular derecha. Y se dan medicamentos como la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, anticoagulantes orales como antagonistas de vitamina K, ¿no? La warfarina, o nuevos anticoagulantes orales, como dabigatran, rivaroxaban, apixaban, etc. Y trombolíticos, ¿no? Como ven, todos aquellos que sean anticoagulantes. La heparina no fraccionada ya prácticamente no se usa, ¿no? Porque esto generalmente había que usar con bomba de infusión y había que dar con infusión continua, ¿no? Había que preparar, dar 1000 unidades por hora y pues hay que monitorizar con tiempo parcial de tromboplastina tisular que no hay disponible fácilmente en nuestro medio. Actualmente se da la heparina de bajo molecular, que viene ya cargados en ampollitas ya para aplicar directamente. Su vida plasmática, media plasmática es mayor, inactiva factor 10, escasa unión trombina 3, lo cual es favorable, y no se necesita monitorizar el tiempo parcial tromboplastina activado, salvo en pacientes obesos, embarazadas o insuficiencia renal severa. En eso sí hay que controlar. Pero son muy eficaces tanto como la heparina no fraccionada que considero heparina sódica en el té. Y no necesitamos revertir la acción de la heparina bajo peso molecular, es muy seguro. De todos esos fármacos, el único que tenemos acá en nuestro medio es la enoxaparina, pero es bien fácil de acordarse, miren. 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas, listo. El paciente tiene 60 kilos, 60 miligramos cada 12 horas, listo. Es suficiente, no tenemos el resto de heparinas de bajo peso molecular. Anticoagulantes orales como la warfarina, ¿no? Inhibe la activación de factores de regulación dependientes de vitamina K. Hay que comenzar con heparina y se da al tercer cuarto día de uso de heparina y se mantiene simultáneamente por 5 o 7 días hasta que el INR alcance valores de rango de 2 a 3. Ahí está, miren. INR de 2 a 3. Los nuevos anticoagulantes orales no necesitan control de INR y es la ventaja. Hay que evitar la warfarina en embarazo porque es teratogénico, solo hay que usar heparina. Contraindicaciones de anticoagulantes orales, bueno, absolutas, diabetes y problemas hemorrágicos, hipertensión arterial severa, hemorragias de aneurismas intracraneales, embarazo, cirugías retinianas, cerebromédula espinal. Y relativa es hipocoagulabilidad congénita o adquirida, alcoholismo, deficiencia mental o edad avanzada, antecedentes de uso hepático, hemorragia digestiva, trombopenia o uso de fármacos que aumenten el efecto de los anticoagulantes orales como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Hasta la aspirina puede aumentar el efecto de la warfarina. Los nombres anticoagulantes orales inhiben la trombina o el factor 10, ¿no? Aquí lo que hemos mencionado, Vigatran, apixaban o rivaroxaban. Biodisponible, farmacodinámica más flexible que la warfarina, así que se da dos figas sin necesidad de control del INR. Actualmente se prefieren té por encima de la warfarina. En nuestro medio ya hay apixaban y rivaroxaban, por ejemplo.
Tiene menos interacción farmacológica y menos complicaciones hemorrágicas que la warfarina, pero no se recomienda en pacientes con insuficiencia renal crónica severa, tampoco durante el embarazo, y la lactancia en casos con síndrome de antifosfolípido, que no da resultado. El trombolítico es de elección en TEP masivo y TEP con disfunción del ventrículo derecho, porque los pacientes están inestables. Entonces hay que eliminar el trombo rápidamente. Es uso precoz, pero hasta las 2 semanas del TEP se puede dar. Puede haber cierta respuesta, aunque menos claro, ¿no? Al destruir el trombo, alisar el trombo, se corta la fase de alto riesgo y hay menos mortalidad. En nuestro medio solo tenemos la estreptoquinasa. Contraindicado cuando hay cirugía reciente, enfermedad intracraneal y traumatismo si relativa en hipertensión arterial, ¿no? Se antagoniza por el ácido epsilon aminocaproico. Entonces, la estreptoquinasa, lo único que tenemos acá, ¿cómo se da? 250.000 unidades intravenosas en 30 minutos en bolo inicial y luego perfusión 100.000 unidades hora por 24 horas, ¿no? Esto viene en ampollas de 1.500.000 de unidades. Y el régimen acelerado se da 1.500.000 unidades en 2 horas. Cualquiera de estas es válida para estreptoquinasa. Nosotros no tenemos en nuestro medio. Aquí está un paciente de Hospital Obrero que ha entrado a emergencias con una tromboembolia pulmonar masiva, estaba hemodinámicamente inestable, ya estaba hasta confuso por la hipoxia cerebral. Entonces se le ha metido a cateterismo cardíaco y aquí ven que ahí, miren, aquí está la arteria pulmonar gruesa y aquí disminuye el calibre, miren. Aquí igual, miren. Aquí disminuye el calibre, entonces se le puso trombolítico y miren cómo se dibuja mejor la arteria. Acá. Y acá, miren, esto quedaba una detención del contraste acá y aquí continúa, miren, es post-trombolisis. Tratamiento coadyuvante, hay que optimizar el volumen, no hay que darle diuréticos al paciente, ¿no? En pacientes con hipovolemia hay que administrar con cautela el volumen, ¿no? Puede disminuir el gasto cardíaco y producir dilatación del ventrículo derecho. Vasopresores inotrópicos, como norepinefrina, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque puede producir excesiva vasoconstricción y empeorar la presión tisular. La dobutamina puede directamente incrementar la contracción del ventrículo y disminuir las presiones de llenado, ¿no? Puede agravar la hipotensión arterial si se usa sin vasopresores, puede también agravar o desencadenar arritmias, ¿no? Así que con cuidado estos tratamientos coadyuvantes en los pacientes con TEP. Hay tratamiento invasivo, por ejemplo, es el filtro de vena cava inferior, ¿no? Y esto son filtros que retienen los trombos a nivel de la cava inferior e impiden que la trombosis venosa profunda provoque trombos que migren al pulmón, ¿no? Entonces se utiliza en pacientes que tengan contraindicaciones o complicaciones de anticoagulación, con warfarina, por ejemplo, o en pacientes con trombosis venosa profunda o alto riesgo que constantemente está haciendo trombosis venosa profunda recurrente, o en TEP recurrente pese a anticoagulantes. Y en embolectomía, cuando hay compromiso hemodinámico grave que no responde a trombolítico, se puede meter estos catéteres y sacar el trombo, ¿no? Y quirúrgica, cuando hay pacientes con TEP clínica grave, ¿no? Hay que entrar a cirugía y sacar los trombos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento anticoagulante? 3 a 6 meses si es el primer episodio de TEP o los factores de riesgo son reversibles, ¿no? Cirugía, traumatismo, inmovilización transitoria o pacientes menos de 60 años. Pero si es con factores de riesgo, como vamos a ver ahorita, de 6 a 12 meses y algunos de por vida en episodios recurrentes de TEP y riesgos no reversibles y pacientes mayores de 60 años. Por ejemplo, riesgo no reversible implica inmovilización prolongada, ¿no? Condiciones de inmovilización prolongada. Aquí está el diagnóstico diferencial, ¿no? Con síndrome coronario agudo y con insuficiencia cardíaca. Acá, por ejemplo, la clínica nos va a ayudar, obviamente, ¿no? El síndrome coronario agudo nos va a dar dolor de pecho y aquí en el TEP va a ser con una disnea súbita. En cambio, en la insuficiencia cardíaca crónica, edema, ingurgitación angular y disnea progresiva. Pero los marcadores también nos indican, ¿no? En las enzimas cardíacas, en el síndrome coronario agudo, en la insuficiencia cardíaca, el péptido arterial natriúrico positivo no dice solo insuficiencia cardíaca, y el dímero D y la gasometría arterial alterados en el TEP. Electrocardiograma, el TEP nos muestra crecimiento ventricular hecho y el famoso S1Q3T3 que les he mostrado. En la insuficiencia cardíaca no es específico porque es solo la patología de base,
Y en la síndrome coronaria puede haber ondas Q y alteración de la T y la ST. El eco nos muestra trastornos de la contractilidad del ventrículo izquierdo en forma segmentaria, nos da el diagnóstico de la patología de base en la insuficiencia cardíaca y acá nos muestra en el TEP sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Y la tomografía de tórax, bueno, no es útil ni en el síndrome coronario ni en la insuficiencia cardíaca crónica, solo en el TEP. Pero siempre es mejor prevenir antes que lamentar. La profilaxis primaria hay que movilizar frecuentemente y precozmente de los pacientes con reposo prolongado, principalmente miembros inferiores, ¿no? Hay que hacer fisioterapia de miembros inferiores en los pacientes. Medias de compresión gradual o vendas también en los pacientes. Y compresión mecánica intermitente, ¿no? Que son medidas que ya son más complejas, ¿no? Pero farmacológicamente también aquellos pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o factores de riesgo de TEP, se debe dar heparina mayormente de bajo peso molecular como profilaxis, ¿no? No necesariamente se da anticoagulante solo en situación de alto riesgo y en pacientes que tienen este alto riesgo de 5 a 10 días, ¿no? Por ejemplo, edad avanzada, luego de cirugía con periodo prolongado de inmovilización, etc. Se puede mantener más tiempo. La enoxaparina también se da acá como profilaxis y es la dosis bajita, miren, 1 miligramo kilogramo peso cada 24 horas. Para tratamiento, 1 miligramo kilogramo cada 12 horas, ¿no? Aquí solo cada 24 horas 1 miligramo kilogramo peso. Paciente 60 kilos, 60 miligramos cada día. Suficiente con eso. Bien, para terminar esta clase, una parte y final de esta clase, aquí mostramos dos personas que han tenido tromboembolia pulmonar, ¿no? Serena Williams, una tenista, ¿no? Que aparentemente tiene factores de riesgo congénitos que han tenido, pues, diferente tipo de evolución, ¿no? Ella simplemente ha tenido una tromboembolia después de viajar por vía aérea desde Estados Unidos hasta China, dando la vuelta al mundo prácticamente. Entonces, reposo y movilización prolongado con factores genéticos a condición que tenga un tromboembolia pulmonar, pero leve. Se le anticoaguló 3 meses, según lo que son de las noticias internacionales, y luego ha vuelto a practicar el deporte del tenis normalmente. Y este otro paciente seleccionado húngaro que ha muerto en Portugal, donde está jugando en equipo portugués, por una tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Igual después de un viaje prolongado, después de disputar un campeonato amistoso en Hong Kong, igual en China. Distintos cuadros, pero del masivo de ya muy leve. Bien, eso es todo de esta clase, dividida en dos partes, ¿de acuerdo? Muy bien, preguntas, dudas hasta acá. Muy bien, si no hay más nada, pues aquí termina mi participación en las teóricas y bueno, hasta luego a todos y con mi grupo. Hasta la Doctor, noche. Sí, adelante. ¿cómo dijo que ya no se utiliza mucho, pero cómo se utilizaría la heparina fraccionada? La heparina fraccionada se utiliza en bolos de 1000 unidades internacionales por hora. Precisamente su complejidad de dar esta dosis con infusión continua, tienen que infundir en un suero continuamente y con bombas de perfusión, ¿no? Tiene que ser una unidad de terapia intensiva o unidad coronaria, pero generalmente se da una dosis de 2500 unidades, algunos dicen a 5000 unidades de bolo rápido, y luego infundir 1000 unidades por hora hasta que hay una respuesta o hasta que el tiempo parcial tromboplastina activada esté 1,5 a 2 veces el control, ¿no? Cada laboratorio tiene su propio control y eso hay que saber el valor de referencia y tratar de duplicar por lo menos el valor del laboratorio, ¿no? Pero precisamente ese modo de dar en infusión y de controlar con un laboratorio que tiene que ser además cada vez que cambian la dosis de la heparina, ¿no? Porque si está alto el tiempo parcial tromboplastina puede sangrar el paciente, hay que bajar la dosis. A las 6 horas hay que volver a pedir. Entonces puede fácilmente una terapia intensiva pedir varias veces, 3, 4 veces al día el laboratorio, ¿no? Y entonces esa dificultad del control frecuente y de estar atento a que no sangre el paciente, pues se ha preferido a que se utilice la heparina de bajo peso molecular, que no necesita control, no tiene complicaciones hemorraicas y la dosis fija, ¿no? Pero se da así a 1000 unidades infusiones por hora en infusión continua, ¿no? Perfecto, doctor. Y del sable que se utilizaba para el pectum excavatum, Sí. ¿no empeora la ampliación?
o Es ampliación que, del pulmón. sí, es que no se utiliza en todos los casos de Pets excavatum, ¿no? Por ejemplo, ahora en los pacientes que están postulando al premilitar, que ha pasado ya, ellos están entrando a los diferentes institutos militares, Colegio Militar, de Aviación, etcétera, y Academia de Policías, por ejemplo, hay pacientes que tienen Pets excavatum, pero si estos pacientes no tienen limitación de la capacidad funcional, no tienen disnea, por ejemplo, de esfuerzo, no tienen auscultación de ruidos cardíacos alterados ni soplos, electrocardiograma no es nada y la radiografía no muestra nada, pues se los deja nomás hacer ingresar a los institutos militares o al premilitar o inclusive al servicio militar obligatorio, porque no tienen síntomas de crecimiento ventricular derecho, ¿no? Y en los pacientes que ya tienen soplos o síntomas, algún grado de cianosis o de disnea, pues hay que hacerles una ecografía necesariamente. Y si estos pacientes tienen una restricción muy severa de la ventilación, porque el PET excavatum ocasiona eso, ¿no? El PET excavatum ocasiona que se comprima el corazón y no esté funcionando adecuadamente y produzca hipertensión arterial pulmonar por restricción, ¿no? Hipoxia crónica. El paciente sí se puede hacer esta famosa toracoplastia, que antes se fracturaban costillas y simplemente se lo ponía, se lo elevaba el esternón, ¿no? Y esto del sable es una forma menos agresiva que fracturar las costillas. Se pone un sable de lado a lado y se evita que se vaya hundiendo más el esternón, ¿no? No limita esto, pero claro, solamente se tiene que recurrir en casos severos, ¿no? No todos los casos de trauma, de Pectus excavatum, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. De que, muy bien, entonces, ese sería todo en la clase, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego entonces y con mi grupo hasta la noche. Gracias, Hasta doctor. luego. De Gracias, que, pues, doctor. hasta luego a Gracias. todos. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego a todos.